Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad, con el exministro de Energía, ingeniero Iván Rodríguez. Lo invitamos para evaluar este primer corte de energía y luego para hablar de lo que de manera recurrente lo hemos venido haciendo durante los últimos tiempos, años, décadas, buscar las soluciones de fondo que generen, al menos ahora, que se pongan las bases para un cambio estructural y no generar incertidumbres, sino certezas. ¿Cómo ha visto este proceso con los cortes que finalmente las distribuidoras, dependiendo de la zona, hicieron cortes diferenciados en algunas zonas? Muy buen día, ingeniero Iván Rodríguez. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En lo que respecta al corte masivo del día de ayer, mi primer comentario es que normalmente cuando existen estos cortes, existe una comunicación del SENACE previamente, comunicándole al señor ministro que la situación de oferta versus demanda no es la usual, la correcta, que no hay suficiente oferta para cubrir la demanda, y le solicita al señor ministro que ordene el racionamiento de energía o como quiera llamarse. Incluso el mantenimiento, si es el caso, porque el enfoque que se le ha dado en este primer corte es de un mantenimiento de líneas, de subestaciones, etc. Y no conozco que haya habido ni esa comunicación del SENACE, ni tampoco conozco de algún acuerdo ministerial que ordene estos cortes. Lo que sí he visto son unos comunicados oficiales de Nuevo Ecuador, pero sin firma de responsabilidad. Y eso pues no es la forma como usualmente se lo ha hecho, ¿no? Y eso me llamó la atención. En lo que respecta a los cortes, el comunicado era de hacer cortes de 10 de la noche a 6 de la mañana. En mi caso particular, luego las distribuidoras hicieron cambios en el horario y el corte fue de 10 de la noche a 12 de la noche, y a lo que yo me levanté para prepararme para la entrevista, tampoco tenía energía. O sea, no tuvo toda la noche. No, yo, según el calendario de la distribuidora que me da servicio, tenía un corte de 10 a 12 de la noche, no de 8 horas, sino de 10 a 12 de la noche. El señor ministro de Energía mencionó que los horarios iban a cambiar de acuerdo a cada caso. Y en mi caso particular, se nos anunció públicamente por redes sociales que el corte iba a ser de 10 de la noche a 12 de la noche. Y a nosotros se nos fue de 10:30 de la noche a 12 de la noche, pero también en la madrugada. Cuando yo ya me levanté temprano para prepararme para la entrevista, no tenía ni luz ni tenía agua. O poca agua, ¿no? Perdón, ingeniero Rodríguez, solo para fines de ubicación, ¿en qué zona está usted, por favor? Yo vivo en la zona de San Borondón. Soy de la empresa Guayas Los Ríos. Ya. Y así salió el horario. Desconozco si hubo alguna falla o si desconozco si es que la forma de hacer el aviso de cortes, yo no lo vi bien, ¿no? Pero en todo caso a mí se me fue en 2 ocasiones y no le podría precisar en la segunda ocasión a qué hora fue el corte. Lo que le puedo precisar pues es que tuve ya problemas de electricidad y obviamente de agua. Y en este sentido, de los análisis que se ha hecho, yo considero que no es lo apropiado hacer cortes durante toda la noche, porque cuando uno vive en una ciudadela cerrada, tiene algún tipo de control de seguridad. Pero cuando uno no vive en una ciudadela cerrada, entonces uno está sujeto a la delincuencia con mayor facilidad,
y siempre hay el temor de que el ECO 911 no le funcione o que los celulares no le funcionen. Entonces usted vive en una condición de estrés y debido a la situación de la delincuencia, las tiendas de las esquinas ya han desaparecido por las vacunas, de tal manera que usted ya ni siquiera tiene la facilidad de ir a comprar. ¿Por qué toco este tema? Porque cuando a usted se le va la electricidad 8 horas, usted tiene problemas con con las cosas que compra para la refrigeradora. Entonces usted debe limitarse a comprar porque se le dañan los productos. Entonces, y además otra cosa, si usted quiere ahorrar energía, la noche no es el mejor momento para ahorrar energía, ¿no? Por decirle un ejemplo, 2 horas del día equivalen en ahorro de energía a 8 horas en la noche. De tal manera que, desde mi punto de vista, muy personal, considero que el corte de energía en la noche no es la mejor opción para nosotros los ciudadanos, ni siquiera para conseguir el objetivo de ahorro de energía, ¿no? Y ojalá que las autoridades puedan revisar los horarios de corte. En lo que respecta a los cortes de energía, yo soy claro de que estos deben realizarse por la situación que vive el país, y es más, debieron haberse realizado hace algunas semanas atrás. Entonces, yo creo que más allá de la molestia que tiene uno de no tener energía, ¿no? El hecho es que hay que buscar el mejor momento para estresar menos a la ciudadanía y conseguir el objetivo, mayor cantidad de energía ahorrada. Me parece que en la noche no es el mejor momento desde ese punto de vista, ni por las condiciones. O sea, podría ser que uno ni se dé cuenta porque está dormido, pero realmente las personas que viven en ciudadelas que no son cerradas viven en un permanente estrés porque la delincuencia en Guayaquil pues es muy alta. Entonces, yo lo que le podría resumir por el momento es que en mi caso particular no se cumplió el corte. No conozco cuántas horas me cortaron la energía y me han cortado en horas que yo no tenía conocimiento. Bueno, acá en Quito, por su experiencia, ingeniero Rodríguez, verificamos, hubo el cumplimiento en algunas zonas, como el incumplimiento, especialmente en el retorno del servicio eléctrico, al menos por 20 minutos en algunas zonas. Se dijo que volvía a las 5, volvió a 5:20, como verificamos. Ahora, en el tema de los cortes, en medio del vaivén, incluso desde el gobierno que van 8 horas, 5 horas, el cambio de decisiones, para la ciudadanía y para el sector productivo, ¿no es mejor el que haya un corte en la noche y la madrugada antes que durante el día, en donde, como usted decía, no tuvo internet cuando se levantó, pero no sería peor durante el día que no se cuente con los servicios, los negocios, antes que en la noche, en donde, si bien es perjudicial, especialmente los que tienen negocios con productos perecibles, es fatal eso, pero ¿no sería mejor noche y madrugada que durante el día, que tiene un mayor impacto? Bueno, depende como usted lo vea, ¿no? Si usted le corta a una persona, sobre todo en la costa, 8 horas, usted tiene 8 horas menos refrigeración y tiene problemas con sus alimentos. Es verdad lo que usted dice, que de repente uno está dormido y no lo siente. Pero si usted no duerme o no vive en una ciudadela cerrada y a usted le cortan 8 horas y no tiene la certeza de que va a haber los policías o los soldados que salgan, el ejército que salga. Entonces usted vive en condiciones de estrés. Es decir, eso, usted conversa con cualquier persona que no vive en una ciudadela que no sea cerrada y no sabe qué es lo que va a suceder. Aquí lo normal es que estén visitando las casas y le cobren una vacuna. Y si no le dan la vacuna, tiene algún tipo de problemas, ¿no? Entonces, ese tema no se lo ha analizado. Usted dice desde el punto de vista de comodidad, sí, oiga, córteme la noche y los negocios no molestan. El sector del turismo, el sector de bares, sufre, la hotelería sufre también. Es decir, es un poco de todo.
Entonces, si usted hace cortes de menos horas y lo hace por zonas en el día, tiene las facilidades. O sea, usted sabe que le cortan 2 horas y usted ya se organiza, pero si le cortan 6 horas, 8 horas, usted no tiene cómo organizarse. Entonces, son 2 cosas. Primero, el momento en que le cortan, y segundo, el número de horas que le cortan. Ahora, más allá de estos cortes, lo que exigimos es, si hay una crisis energética, si faltan los megavatios para generar y servir a través de las distribuidoras, que se lo haga con certeza, de manera ordenada, con previsión respecto de los cortes, y si lo hacen de 2 y 5 horas, cómo lo van a hacer. Pero más allá de eso, ingeniero Rodríguez, ¿cómo ir al tema de fondo? Por ejemplo, ¿cómo lograr sentar las bases para una matriz energética equilibrada? En lo que respecta a su pregunta, yo debo comenzar diciendo que este es un problema heredado, ¿no? Es decir, nosotros no le podemos echar la culpa a este gobierno de los cortes de energía. Y voy a sustentar lo que digo en una comunicación del 18 de marzo del 2024 del SENACE, es decir, el gobierno tenía pocos meses. Y en esa comunicación el SENACE decía, debido a la falta de la expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiona que el Sistema Nacional Interconectado opere en condiciones de estrés, ¿no? Y este tema del estrés, menciona ese documento, no solamente en el sector de generación, sino transmisión y distribución. Entonces, en este momento nuestra molestia es porque no tenemos generación. Supuestamente los mantenimientos se están haciendo en transmisión y distribución, ¿no? Pero yo debo iniciar diciendo que realmente es un problema heredado, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que un poco tarde en las soluciones. Yo creo que hay que valorar de todas maneras el intento del gobierno de tener más generación. El tema de las barcazas pues son problemas, es un problema puntual, se está tratando de conseguir más generación, el tema que no lo desarrollaron los gobiernos anteriores, pero pienso que el actual gobierno debe ajustar un poco su gestión, ¿no? Para mí, por ejemplo, uno de los temas graves del sector eléctrico es la falta de financiamiento que tiene el gobierno en general, ¿no? Al no tener suficiente financiamiento, debita de las cuentas de CENEL, de EP, no tanto de las distribuidoras, ¿no? Y el sector eléctrico se encuentra sin recursos para realizar el mantenimiento como la expansión de los temas. Me parece que en términos generales hay una falta de gestión, que no es patrimonio tampoco de este gobierno, es una falta de gestión en general de las empresas. Y esa falta de gestión, de alguna manera, tiene que ver con la alta rotación que existe de funcionarios y que muchas veces los funcionarios no tienen el perfil adecuado. Por ejemplo, en este gobierno tenemos ya 3 personas que han estado en el Ministerio de Energía. Por ponerle la empresa CENEL, tiene 3 gerentes, ¿no? Y no necesariamente los funcionarios nombrados han tenido o tienen el perfil que requiere el sector. Al no tener el perfil, no tienen la experiencia, no tienen la experiencia del sector público, no conocen el sector, entonces la gestión es mucho más lenta, más allá de las buenas intenciones que tienen los funcionarios. En el tema de corrupción es algo que es heredado y que se mantiene, que es un poco difícil de erradicar, ¿no? Tenemos una normativa legal no adecuada, ¿no? Al faltar financiamiento, se requiere, y una de las salidas es que el sector privado financie, lo cual no quiere decir que se haga cargo de una concesión. Le pongo un caso. Existe en CENEL y en SELEC un reglamento de asociatividad que le permitiría a la empresa privada financiar y en algunos casos específicos hacer alianzas estratégicas con SELEC. En CENEL
existe un reglamento de asociatividad que no está aprobado todavía. No, estuvo aprobado inicialmente en septiembre del 2022. Fíjese que van a ser ya 2 años. Ese reglamento nunca se lo pudo aplicar. ¿Qué permitía ese reglamento? Inversión privada, financiamiento privado, para que el Estado pudiera, en este caso CNEL, pudiera realizar obras. Se cambió la ley en el mes de enero, mes 1. Estamos en el mes 9. Hay 8 meses y ese reglamento todavía no termina de aprobarse. Ya conocen las autoridades, entiendo que conoce el señor presidente de la República, se ha pedido que se agilite ese reglamento, pero hasta el día de hoy está aprobado. ¿Qué permitiría concretamente ese reglamento? Le permitiría a usted poner, por ejemplo, luminarias LED en todo el país, solamente financiadas. ¿Qué beneficio tiene el alumbrado LED? Le podría liberar 200 megavatios. Es decir, si usted cambia las luminarias LED con un financiamiento privado, hay varias compañías interesadas en ese financiamiento, usted podría ahorrarse la contratación de 2 barcazas Car Power, 200 megavatios. Usted podría tener transformadores. Le comentaba que el problema no solamente es generación, sino también transmisión y distribución. Aquí en la zona de Guayaquil es muy difícil desarrollar proyectos inmobiliarios porque la capacidad de transformación está al tope. Lo mismo en el sector de transmisión. Las redes no permiten ya transmitir más generación. Entonces usted este problema lo puede enfocar desde 2 puntos de vista. Usted puede aumentar oferta, es decir, conseguir más generación como el gobierno está tratando de hacerlo, alrededor de 800, 900 megavatios, que podrían llegar después de 3 meses, 4 meses o para enero, febrero, ¿no? Quizás no es lo óptimo porque no es la generación que usted debe contratar, o sea, quieren alquilar y comprar. Para mí, lo óptimo sería hacer acciones simultáneas. Por ejemplo, usted tiene, según reportes del SENACE, plantas térmicas con más de 500 megavatios de plantas térmicas con una obsolescencia mayor a 30 o 40 años. Yo le pongo un ejemplo. Si usted tiene un carro del año 2020, le funciona normalmente. Pero si ese carro se le daña una pieza y usted tiene que importarla, y tiene usted otro carro de 1980 y se ve obligado a utilizar el carro de 1980 y va a ser un viaje largo de varias horas, usted no tiene la certeza que ese carro de 1980 le va a funcionar sin problema. Es exactamente lo que sucede con las plantas térmicas. Entonces, el porcentaje histórico de daños de esas plantas térmicas es de más de 300 megavatios. Por eso es que el SENACE ha hecho escenarios diciendo que en algunos casos podrían faltar 500 megavatios, en otros casos 900 megavatios, y luego se llega a un escenario posible de un déficit de 1080 megavatios. Entonces, si usted no cambia las plantas térmicas que ya han cumplido su vida útil, sabiendo que esas plantas térmicas van a estar disponibles seguramente en 2 años, es como no enfrentar el problema en serio, ¿no? Es decir, usted tiene soluciones inmediatas porque todos nos ahorramos sin energía, pero usted debe pensar en el mediano plazo, ¿no? Tanto en generación como yo estoy sugiriendo, la contratación, la compra de plantas térmicas. Usted me va a decir, bueno, pero ¿con qué recursos? Obvio. Usted puede hacer préstamos de gobierno a gobierno, puede acceder a préstamos CAF, BID, Banco Mundial. Es decir, usted necesita tener un comité de crisis, ¿no?, que transparente los problemas del sector eléctrico, ¿no?, y busque soluciones a corto plazo, que es lo que nosotros queremos, porque los necesitamos, pero que no se olvide del mediano plazo, no se olvide del largo plazo. Y ahí estamos hablando del sector transmisión, sector distribución y generación. En generación usted tiene, por ejemplo, los grandes proyectos en la vertiente oriental, que son Cardenillo y Santiago. Que yo recuerdo desde el 2019 están dando vuelta esos proyectos, porque muchas veces los términos de referencia no son bancables. Entonces tiene que ser bancable. Algo bueno que ha hecho este gobierno, por ejemplo, es tratar de agilitar el proyecto de Toachi Pilatón. La reestructuración de la agencia de regulación. Antes había una agencia de regulación que atendía minas
electricidad e hidrocarburos. Hay una sola agencia, pero me parece que aún le falta mucho más. La eliminación de ENFO. ¿No? A mí me parece que, como usted bien señala, en los problemas estructurales nosotros debemos fortalecer un SENACE. ¿No? Fíjese que yo comencé mi intervención diciendo que no hay un documento del SENACE que le indique al señor ministro de Energía la necesidad de estos cortes o de estos mantenimientos. Yo soy partidario que el SENACE debe independizarse, debe tener una estructura diferente, debería tener un directorio en que participe el sector productivo y la academia, y que no tenga ninguna dependencia ni del Ministerio de Energía, ¿no? Que sea independiente del Ejecutivo y que le diga al país cuál es la situación, o sea, qué necesitamos en generación, qué necesitamos en transmisión, qué necesitamos en distribución, ¿no? La falta de cumplimiento del plan maestro. El plan maestro me parece que no se cumple para nada y es un apéndice del Ministerio de Energía. Considero que debe crearse un organismo independiente con su propio directorio que nos indique qué es lo que se debe hacer. Fíjese que hay proyectos ya aprobados de centrales de generación de energía renovable no convencional, como por 800 megavatios, que no se pueden implementar por falta de los fideicomisos. Hay dentro del plan maestro una central de 400 y una central de 600 megavatios de ciclo combinado, una que tenía que funcionar con gas natural. No hemos hecho mayor cosa sobre Termogas Machala, no hemos tomado ninguna decisión sobre la posible licitación para explorar si hay más gas natural en el Golfo, lo cual nos permitiría a nosotros pensar que la compra de los 500 megavatios de plantas térmicas podrían ser diésel y gas natural. ¿No? La normativa legal, yo también ahí responsabilizo a la Asamblea. Yo creo que un ente independiente debería hacer la tarea de conseguir un consenso para tener una normativa legal que le permita a la empresa privada financiar tanto generación, transmisión como distribución. Hubo esa ley no más apagones que fue enviada por el Ejecutivo, que a mi criterio no tenía el alcance necesario, y en la Asamblea tampoco tuvo el apoyo. Entonces, debemos considerar que somos un solo país, que el sector eléctrico, que el beneficio de tener un mejor sector eléctrico realmente conviene a todo el Ecuador y todos debemos remar por el mismo lado. Ingeniero Rodríguez, ¿cómo enfrentar un problema de la infraestructura que también ha tenido serios inconvenientes, el caso de la central Coca-Cola Sinclair, para citar uno? ¿Y cómo lograr mayor inversión si el Estado no cuenta con los recursos, aun cuando apele a los créditos? No se puede abriendo la normativa legal que pueda participar de manera mucho más activa el sector privado, poniendo recursos e invirtiendo en el sector. Sí, respecto a la primera parte, es algo que no lo había mencionado, lo tenía en carpeta. Coca-Cola Sinclair es algo que quizás nosotros no hemos dimensionado todavía. Me parece urgente formar una unidad de trabajo. Yo intervendría también con el sector productivo, porque hay diferentes criterios e incluso he escuchado a técnicos que dicen que en 2 años más nosotros vamos a tener problemas muy severos por los problemas del río Coca, ¿no? En lo que respecta a o sea, yo estoy completamente de acuerdo que a Coca-Cola Sinclair no hemos dimensionado todavía los problemas que podríamos tener en los próximos 2 años. En lo que respecta a la parte de financiamiento por parte del sector privado, yo estoy completamente de acuerdo y lo mencioné de alguna manera. Es decir, le hablo del reglamento de sus actividades en él. Eso permite a la empresa privada financiar. Yo ahí quiero hacer una clara diferencia. Yo como sector privado quisiera financiar, por ejemplo, LED, transformadores, medidores, subestaciones, pero yo no quiero ser socio de CENEL, porque está muy politizado CENEL y sale este gobierno y viene algún otro gobierno y no sé con quién hablar. Entonces yo lo que quisiera es financiar. ¿Existe posibilidad de financiar por parte del sector privado? Absolutamente.
¿Qué es lo que falta? La norma legal. En este caso, en él existe ese reglamento de asociatividad. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo que el gobierno debería esforzarse en tener una norma legal que le permita al sector privado financiar, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero le voy a poner un caso. Muchas veces no depende de las altas autoridades, sino de funcionarios intermedios. Y le voy a poner un caso específico. El reglamento de asociatividad de CENEL, ya consensuado por las autoridades, ¿no? Tiene que ser aprobado también por Semplades, que forma parte del directorio. Pero existe un funcionario, cuyo nombre no importa, que detuvo ese reglamento porque él no estaba de acuerdo. Entonces, muchas veces no depende de la decisión de la autoridad superior, sino del funcionario medio que tiene otra manera de pensar. Y fíjese, no estoy hablando de sabotaje de ninguna manera, sino son maneras de pensar, ¿no? Porque no quiero politizar este tema. Entonces, yo creo que se necesita una fortaleza, un don de mando de la autoridad, ¿no? Para solucionar los problemas. Yo sé que tienen 20.000 cosas que atender, pero si un detalle tan pequeño como un reglamento de asociatividad se queda por un concepto en el que no estaba de acuerdo este funcionario de Planifica Ecuador, ¿no? Y usted tiene ya varias semanas sin aprobar un reglamento de asociatividad, las cosas no van a funcionar. Entonces usted necesita una autoridad fuerte, con don de mando, con liderazgo, con objetivos, con un cronograma que se cumpla, porque si no, usted dice, bueno, este reglamento lo vamos a aprobar para que la empresa privada pueda financiar en 2 meses, y ya llevamos 9 meses y todavía no se aprueba. Y la urgencia de que el sector privado comience a invertir, porque lo que necesita el sector privado son reglas claras y la seguridad del retorno. Si usted no tiene la implementación de un fideicomiso, de un retorno de su inversión, tampoco va a funcionar. Ahora, en el caso, a propósito de lo que usted señala, el cambio a LED, en el caso de la empresa eléctrica Quito conocemos que empezó el cambio, me parece que hace 3 años, pero claro, esto tiene que ser paulatino y completarse el proceso. Mire, yo voy a aprovechar este comentario suyo para decirle que en algunas ocasiones he pensado que hay algo que no permite que se implemente el cambio total de luminarias LED en este país. Y ese algo podría ser intereses de algunas empresas de distribución, ¿no? Sería interesante conocer a qué precios compran las empresas de distribución, ¿no? Y como usted bien señala, el negocio del sistema LED no es tener una luminaria en bodega. El negocio es reemplazar una luminaria de 400 vatios sodio por una luminaria de 130, de 150, depende de la eficiencia de la luminaria LED. Entonces, si usted reemplaza 400 vatios por una de 150, por ponerle un ejemplo, usted tiene 250 vatios por 12 horas que usted prende una luminaria, por 365 días. Fíjese que usted, además del ahorro, yo tengo un cuadro, ¿no? Que si usted cambia, según datos oficiales, 1.928.383, el consumo actual de esas luminarias son 316 megavatios. Entonces, si usted cambia todas las luminarias, pero como usted bien señala, instaladas, usted libera los 200 megavatios, ¿no? Y usted tiene, una vez que amortiza esa inversión, usted tiene en ahorro directo más de $2.000 millones en los próximos 15 años. De tal manera que el no hacer un cambio de luminarias LED, no, realmente no se justifica, sobre todo porque usted tiene compañías que le financian todo, le dan entre 6 meses y 1 año de gracia, le pueden dar 6 años para pagar, incluso esa cantidad de años es flexible, ¿no? Pero yo celebro su comentario, porque lo que está sucediendo en las empresas distribuidoras es que compran gran cantidad de luminarias, habría que analizar el precio, pero están en bodega, es decir, no sirve para nada.
Bien, un gusto dialogar sobre estos temas de fondo a propósito de los cortes de energía eléctrica. Finalmente, ingeniero Rodríguez, ¿debiera mantenerse este esquema de 2 horas o buscarse otros horarios de 10 a 12 de la noche y de 12 de la noche a 5 de la mañana, siempre y cuando, por cierto, cumplan con los anuncios que mediante cuadros entregan las distribuidoras? Miren, en el caso de la costa, que es el que yo siento, nosotros vivimos en un estrés permanente por tema de delincuencia. Las personas que viven en ciudades cerradas tienen mayor facilidad. Las personas que no viven en ciudades cerradas viven en un completo estrés, en primer lugar. En segundo lugar, si a usted le cortan energía 4 o 6 horas, tiene problemas con los alimentos de su refrigeradora, y le causa realmente otro estrés porque ya no puede comprar en la tienda de la esquina, sino que tiene que ir a un comisariato y tiene que ir en taxi, ¿no? Y todo cambia. Para lograr el objetivo de mayor ahorro, usted logra ese objetivo durante el día más que en la noche. De tal manera que, por la experiencia nuestra, por lo que yo he podido conversar, usted habla, por ejemplo, con personas que trabajan en una peluquería, que no viven en urbanizaciones cerradas, ¿no? Y esas personas tienen el estrés de una semana antes y no saben ni qué hacer, porque el otro tema es que le dicen que van a cortar tantas horas y a última hora le cambian y los horarios cambian continuamente. Yo ayer hablaba con uno de los gerentes de las empresas, le decía, ¿cómo está la situación? ¿Me puede indicar el horario de corte? Ya era casi el mediodía, y me decía, no, porque me siguen cambiando las cosas. Entonces, llego a la conclusión que no ha habido una planificación adecuada. Y le reitero por tercera ocasión, no conozco de una comunicación del SENACE al señor ministro diciéndole la situación. Entonces esto no necesariamente obedece a un criterio técnico, sino a algún criterio de algún otro tipo. Más allá, le digo y le reitero que yo estoy de acuerdo con los cortes de energía por la situación. Nosotros no tenemos suficiente oferta, ¿no? Y el problema, le reitero una vez más, no solamente se arregla subiendo oferta, porque es difícil. Usted debe bajar demanda, y bajar demanda es ahorro. O sea, usted debe dar un incentivo. Ahora, por ejemplo, si yo consumo 500 kilovatios hora y me dicen, oiga, usted si ahorra el 10%, yo le voy a rebajar 10%, le voy a dar un incentivo del 10% de ahorro. Si usted me ahorra el 20%, yo le doy un incentivo del 20%. Entonces yo soy consciente, ¿no? y consumo menos, porque quiero tener un ahorro. Entonces usted debe también darle importancia a la eficiencia energética para que todos tratemos de ahorrar un poco de energía. Bien, inevitablemente los cortes, dadas las condiciones de crisis, no queda otra alternativa. Lo que decíamos, ojalá se sienten las bases para el mediano plazo, no sufrir esta incertidumbre y que haya certezas en el Ecuador. Al ingeniero Iván Rodríguez, exministro de Energía, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias. Muy amable. 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Tenemos previsto un panel con 3 asambleístas: Ramiro Vera, de la provincia de Tungurahua, Lucía Pozo, independiente, y Pedro Velasco, también independiente, para hablar sobre las tareas de fiscalización. ¿Qué hace la Comisión de Fiscalización? Que no acomode a los intereses políticos o politiqueros el uso de una atribución constitucional, por cierto, la fiscalización. Archivaron los juicios para adelantar otros o ya abrir el caso del pedido de la vicepresidenta para que se interpele a la canciller y a la ministra del Trabajo. De inmediato, ya volvemos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas y SELEC EP, lanzó un proceso para alquilar una segunda